Coincido con mis colegas, ellos no hablaron de forma institucional, pero yo sí, que coincido con mis colegas de la Defensa Pública Nacional, en casi en todo lo que dijeron. Así que eso me es importante para mí, pero para ellos, la verdad, en los puntos que destacaron realmente son como para profundizar. Y dos o tres reflexiones nada más. Y tal vez todo alrededor del propio título del documento, ¿no? Yo creo que lo primero, y como dijo Sebastián, para mí es un hallazgo haber hablado de sectores populares. Sin embargo, porque siempre decir algo implica no decir muchísimas otras cosas, no solo una cosa. Y creo que igualmente uno de los términos que no utilizamos, como dijo él, es el de hablar de sectores vulnerables. Sin embargo, en toda la discusión más de una vez se habló de sectores vulnerables. Evidentemente no es lo mismo un sector popular que un sector vulnerable, porque con lo vulnerable uno tiene que hacer la política para que deje de serlo, ¿no? Uno tiene que hacer las herramientas institucionales para que alguien que esté en una situación de vulnerabilidad no sufra por esa situación y tenga los medios para dejar de estarlo. No diríamos lo mismo de los sectores populares, no, porque los sectores populares queremos que sigan siendo populares y ellos mismos muchas veces quieren seguir siendo populares y entonces manifestarse como tales. Entonces son dos cuestiones como muy diferentes. Claro, lo cierto es que hay estrategias políticas para convertir a los sectores populares en sectores vulnerables, ¿no? Entonces, en personas que al ser vulnerables necesiten de otros para salir del estado de vulnerabilidad o para seguir en ese estado de otra forma, que bueno, creo que es algo característico de la Argentina de los últimos años. Lo que nos quita que la característica de vulnerabilidad sea una categoría que tal vez en muchas circunstancias sea pertinente, ¿no? Pero que no coincide con el de los sectores populares. Y cuando uno habla de una u otra forma, creo que tiene como muchas diferencias, algo que hablaba como Gustavo. Bueno, si alguien es vulnerable, sabe menos, entonces hay que ver de qué forma uno le informa lo que no sabe. En cambio, un sector popular, en principio, uno considera que sabe. En mi caso, que soy muy populista, uno considera que sabe más de lo que en general la gente tiende a creer que sabe. Y en realidad, mi corta experiencia en la Defensoría y estando en villas, asentamientos y demás, más allá de lo que yo pensaba de antemano, mi experiencia concreta es que la gente sabe mucho. Y muchas veces es más lo que uno tiene que escuchar de lo que los otros saben de lo que uno tiene para decirle. Claro, la gente lo sabe sobre cómo hacer un recurso extraordinario, cuáles son las condiciones para una acción de amparo, etc. Pero eso en general casi nadie lo sabe, ¿no? Y dentro de los abogados también son muy pocos los que saben ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y sin embargo, la gente sabe muchísimas cosas sobre muchos aspectos de su vida y creo que sobre el derecho mismo sabe mucho más de lo que se tiende a creer. Y yo diría, para utilizar un término de otra época, un poco usado, pero es, la gente común tiene mucha conciencia de su situación. Y más allá de los recursos materiales de que disponga, esa conciencia le otorga muchísima dignidad. Y todo eso no se ve si uno lo piensa como una persona que está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Lo que pasa, claro, uno lo ve esto en el título y no sé de qué forma se proyecta en lo realmente operativo de la investigación y en lo empírico, pero evidentemente hay algo que tenemos para discutir, como decís vos. Todo el tiempo se habla de sectores vulnerables o de marginación o algún otro tipo de expresión. Yo creo que ahí tenemos una discusión que es en mucho, nosotros tenemos en la parte práctica, pero no sé en esta facultad, los profesores de Derecho Constitucional ya no hablan más de pueblo, ¿no? Constitución y Pueblo fue un libro de los años 70 y a nadie se le ocurriría nombrar un libro de esa forma, ya sea muy conservador o muy liberal o personas que se consideran más radicales e igualitaristas, ni de carambola hablarían por un texto que se llame Constitución y Pueblo. Con lo cual, el término pueblo, que es un término muy cargado en la teoría política, en el derecho tiende a desaparecer y en muchos otros ámbitos creo que sucede lo mismo. Por eso
aunque sea en lo simbólico, me pareció muy importante y creo que querías de alguna forma señalar vos. Claro, después está esta cuestión que señalaste vos, ¿no? Las necesidades legales, las problemáticas legales. Creo que ahí tenemos algo de lenguaje y tal vez es mi prejuicio que me lo hace leer de esa forma, pero yo veo acá como una especie de traducción del anglosajón. En el anglosajón, claro, se habla de legal, que es lo que nosotros hablamos de derecho o en términos jurídicos. No en Estados Unidos, se habla de sistema legal. Nosotros para traducirlo no tenemos que traducirlo como sistema legal, sino, bueno, su estudio sobre los sistemas jurídicos. El imperio de la ley es el imperio del derecho para nosotros. Entonces, y a su vez para nosotros lo legal es mucho más restringido que lo jurídico en general. Entonces, creería que sería mucho más pertinente hablar de necesidades jurídicas o de problemas jurídicos. Ahora, pensando eso mientras escuchaba la discusión, no sé, yo asocio demasiadas ideas muy rápidamente, pero algo que se me venía a la mente, no sé, uno estudia autores romanistas o medievalistas italianos, no sé, Brodi, Grossi, no sé, Schiavone, y ellos lo dicen de una forma crítica, pero que lo dicen, tienen alguna razonabilidad, es que en la actualidad todo es jurídico, hay un imperialismo del derecho, y todo problema, y toda vivencia, y toda norma social lo entendemos en términos jurídicos. Algo que, según sus formas históricas de ver el asunto, en otra época era un problema de normas religiosas, de costumbres no jurídicas, de problemas puramente morales o de otro tipo. Todo eso que antes lo veían sistemas culturales que no eran el derecho, hoy en día todo eso lo vemos como un problema jurídico. Para ellos eso es un problema sobre cómo funciona el derecho, pero en algún sentido es así como funciona el derecho moderno. Y en esos términos los estudiamos en las facultades de Derecho como nosotros. Entonces, para nosotros, en esta facultad de Derecho, casi todo problema humano, existencial, social o lo que fuese, es un problema jurídico. No hay nada que no pueda ser convertido casi inmediatamente en un problema jurídico. Más allá de las vivencias que tengan las personas fuera de esta facultad, que no viven todo como si fuera un problema jurídico. En realidad, desde nuestro punto de vista, nadie va a tener una conciencia, digamos así, no solo los sectores populares, ni los no populares, ni cualquiera, de que todos los problemas que está viviendo son efectivamente o pueden ser traducidos como un problema jurídico. Entonces ahí hay algo como complejo. Por otro lado, no por lo judicial y demás, no todo problema jurídico a su vez es un problema judicializable. Y entonces es una discusión que tenemos nosotros en términos políticos y jurídicos y consideramos que todo lo jurídico es judicializable. Claro, para todos los que estamos acá, todos consideramos que es bueno que todo lo jurídico sea judicializable. Pero para gran parte de la comunidad jurídica no es así, para muchos de los tribunales no es así. Y entonces, no sé, los problemas de los servicios públicos, para gran parte de los profesores de Derecho Administrativo y los jueces de contencioso administrativo, gran parte de esos problemas pueden ser jurídicos, pero no van a ser judicializables. Y entonces tal vez es muy parecido a lo que piensa la gente común, que eso no tiene nada que ver los jueces sobre ese tema. Claro, y bueno, porque hay muchos jueces que van a considerar que eso efectivamente no es así. Para nosotros sí es así, porque no sé, hay un derecho a los servicios públicos, hay un derecho al agua, y todo lo que nosotros consideramos o nos autoconvencemos de que es obvio. Pero de eso que es obvio, en general no lo es para una cultura jurídica que es mucho más conservadora de lo que nosotros, digamos, que nosotros mismos como o profesores o como operadores jurídicos. De hecho, como si fuese no sé, nuestro Tribunal Superior de la ciudad, para nosotros, para comentar, nosotros tenemos en la ciudad una defensa pública contencioso administrativa que justamente ha abordado todos estos problemas, creo, de una forma muy inédita. Pero los jueces no siempre piensan como pensamos nosotros. Entonces, bueno, habitualmente que nos van a decir, bueno, que no hay caso, o que el problema es un problema jurídico-político, lo que significa que es un problema que no es justiciable. Claro, tal vez una pregunta interesante era preguntarle a la gente, bueno, si su problema no es jurídico, ¿qué tipo de problema es?
Entonces, claro, muchos nos dirían, y bueno, ese es un problema político, es un problema social, o tal vez dirían, eso es un problema administrativo, pero bueno, un problema político lo vamos a traducir como un problema jurídico. Hay algo ahí como muy difícil de delimitar, porque es difícil de delimitar desde la teoría, porque finalmente para resolver las discusiones, dónde empieza lo jurídico, lo político, dónde pasa una cosa u otra, como... Y claro, si uno habla de necesidades jurídicas, uno tiene que hablar de un acceso muchísimo más amplio, no es solo el acceso a la justicia, porque si uno tiene un problema jurídico que lo puede resolver administrativamente, bueno, será el acceso a la administración. Pero el problema es que lo resuelve, no sé, la mediación comunitaria. Pues eso no significa que debe ser jurídico. Es un problema jurídico que se resuelve a través de una mediación ni judicial ni administrativa. O sea, que hay algunos otros problemas jurídicos que sí se transforman en judiciales. Entonces es como ahí todo digamos, algo como para hacer una vista analítica, muchas definiciones. No sé, el acceso, igualmente creo que el acceso a la justicia evidentemente pero es central, ¿no? Pero es muy diferente si lo vemos con la cuestión de la vulnerabilidad o con la cuestión del sector popular. Porque yo me pregunto, bueno, nosotros en la defensa pública, ¿qué hacemos? No sé, yo le hago un folleto, como decía, de una persona, o uno tiene que hacer otra cosa. Es cierto, yo tengo que dar información, pero yo también tengo que escuchar para recibir la información que el otro me da. Pero para recibir la información tengo que estar en el lugar en el que el otro está. Y entonces, ¿de qué forma una institución como la defensa pública está allá donde las personas están? Entonces, eso implica como otro tipo de trabajo, ¿no? De trabajo social, político, humano, asistencial, de otra relación que tenemos que tener desde un organismo como que es la defensa pública con las personas que viven, por ejemplo, en las villas o en los asentamientos. Y es algo que creo que sí, como más que haya casos en la defensa pública o haya habido nosotros toda una experiencia en la nuestra en la ciudad, no sé si es algo donde haya una cultura de la defensa pública para hacer eso, ¿no? Es como que tenemos nosotros que hacer un cambio cultural para ver de qué forma transformamos la institución para que pueda estar, ¿no? Donde suceden las cosas. Y yo no sé si en parte dar información y en parte es escuchar, y de qué forma nosotros como patrocinantes le damos la voz a personas que no la tienen. De ahí creo que el acceso a la justicia es algo muy complejo, bueno, yo fui juez hasta hace poco, y la verdad que si hay algo que lo que no quieren saber los jueces es por la gente común y corriente. Es algo, todos dicen lo contrario, todos hablan de los derechos, se hablan de que lo importante no es el expediente, sino las personas, pero nadie quiere a las personas reales y concretas escuchándolas y que debatan en un lugar. Prefieren, es menos malo tener una ONG, es menos malo tener una institución que es superestructural política que representa a la gente pero que no lleva a la gente a hablar. Por eso yo creo que la defensa pública, no sé si la experiencia de ustedes, es el peor organismo para los jueces, porque no es que vamos nosotros en nombre de otros, sino que nosotros patrocinamos a una persona y es esa persona la que va a hablar. Y entonces es la que tiene que tener su voz, es la que queremos que esté en una mesa de trabajo, en una mesa para... Pero bueno, nosotros no somos nosotros en nombre de ellos, son ellos con toda su voz, su problemática, su situación, ¿no? Y a pesar de todo lo que se dice, nadie quiere escuchar, ¿no? Creo que en nuestra experiencia cotidiana, nadie quiere escuchar a las personas aún cuando se diga, ¿no? Porque incluso uno ve los fallos judiciales, uno ve los fallos de la corte, hay que escuchar un montón de cosas, pero después en la realidad es muy difícil. Por ejemplo, se va a hacer una audiencia y bueno, es muy probable que vaya el representante de esto, el representante del otro, el de aquí y de allá, pero las personas concretas y reales sobre cuya vida se está decidiendo, es muy improbable que logre ser escuchado en ese lugar. Y no sé qué cosas están aburriendo, así que... Pero me parece buena la idea, ¿no?, de este sistema de acceso. Lo que pasa, creo yo, ahí hay algo que es muy difícil de superar para los que están en las instituciones que hacen cosas relativamente parecidas, colaborar en vez de competir.
por algo propiamente de las instituciones y más allá de los partidos políticos, las jurisdicciones y demás, ahí es muy difícil que las instituciones colaboren entre sí para hacer algo cuando tienen objetos muy parecidos, por más que los sean públicos, otros sean privados, y creo que ese es como un problema. Y creo que a su vez, ¿no?, como los problemas reales son excesivamente grandes para las capacidades de cualquier institución, ¿no? Entonces se da la paradoja de que en general las instituciones creen que, bueno, de forma individual pueden resolver el asunto, pero los asuntos son inabordables para una institución única. Entonces es como algo, bueno, todos hacen, o todos hacemos un poco, pero colectivamente es como frustrante.